Para que vean que en todos los lugares del mundo hay niños precoces. Un niño de 12 años fue detenido por la policía australiana, pero solo después de que había conducido ya 1,300 kilómetros, él solito en un automóvil. Pensaba atravesar Australia manejando el auto y estuvo muy cerquita de realizarlo, pero fue detenido en Broken Hill, una ciudad minera, aislada en el extremo oeste de Nueva Gales del Sur. La policía emitió un comunicado en el que sostiene que el joven se dirigía a la costa australiana. Los agentes detuvieron el coche del niño cuando vieron que su parachoques arrastraba por el suelo. Seguramente tuvo algún golpe, se desprendió, y si no ha sido por eso, la logra. Pero imagínate, para recorrer 1,300 kilómetros, tuviste que haber cargado gasolina, pues mínimo 3 veces, ¿no? Y que nadie se daba cuenta, o los papás. A lo mejor está muy desarrollado. Bueno, puede ser. O se puso bigote. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ahí es autoservicio. Usan mucho el autoservicio, entonces no tienen que ver quién echa la gasolina. Pero lo más raro aquí sería como un niño de 12 años, 1,300 kilómetros, estoy totalmente de acuerdo. O sea, que no se cruzó con nadie en 1,300 kilómetros, alguien no lo vio, cómo no lo fueron a observar, qué características tenía, el tamaño, no simplemente para ver la carretera. Bueno, a lo mejor era muy alto. Era muy alto. Sí, pues, hay jóvenes ahora que aquí en México que son muy altos. Imagínate en otros países que la talla es superior a la nuestra. Entonces, pero además él lo tenía todo planeado, llevaba agua, llevaba alimentos, reservas suplementarias de carburante, y es que tenía que manejar por lo menos 13 horas y son 1,300 kilómetros, ¿no? 100 por hora. A 100 kilómetros por hora. Y lo detuvieron un poco antes, pero él iba con la idea de llegar a su fin. Y fíjate, si en Australia no tengo ni la menor idea, pero en la mayor parte del mundo les dan licencia de manejo a los 16. Entonces la diferencia del físico entre un niño de 13 y un jovencito de 16 no es tanta. Así que si alguien lo vio, ya es un adolescente con cara de niño. Pero además es un desierto total. Sí, eso menciona solo en las costas hay muchas ciudades, mucha gente, pero la parte interior es notable porque no vive nada más que canguros. Sí, él estaba atravesando por una zona desértica, aislada, sin población alrededor, y se lanzó a la aventura. Seguramente ya quería crecer mentalmente. Sí. Encontraron los chinos huevos, pero no para hacer los revueltos. No. Para omelette. No son para un omelette. Huevos de dinosaurio que datan de aproximadamente hace 70 años. Millones de años. 70 millones de años. El hallazgo fue realizado en una zona en la que iban a construir y que de repente se los encuentran entre 13 y 14 centímetros de diámetro y presentan líneas negras en su interior. El Instituto Arqueológico de Guangdong dice que fueron 5 huevos, 3 de ellos quebrados, pero todavía son visibles. Y efectivamente, según los arqueólogos, son huevos fosilizados de hace aproximadamente 70 millones de años y pertenecen a una clase específica de dinosaurios. Y con esto pueden ir viendo el desarrollo del planeta y de la vida en el planeta, ¿verdad? Y no es la primera vez que encuentran huevos de dinosaurio ahí en China. Sobre todo en Mongolia, en el desierto de Gobi, aparecen muy seguido. Es que ahí había una variedad de dinosaurios muy
pues que ejercían, digamos, la paternidad con mucho esmero. Les hacían sus nidos protegidos y estaban los dos protegiendo a toda la cantidad de huevos y cuidaban a los pequeños. ¿De qué dimensiones serán? Yo recuerdo mucho la película de Ringo Starr, el cavernícola, en donde en una de las escenas cae un huevo de uno de los tipos de dinosaurios que supuestamente existían en esa época, y cae en una roca gigante que era plana, que les funciona como tipo sartén y hacen un huevo estrellado enorme. No, pero sí se sabe, entre 13 y 14 centímetros de diámetro. Como un huevo de avestruz, más o menos. Más grande. Pues ligeramente más grande. Son más alargados, según he visto fotos, ¿no? Pero sí. Lo interesante de esto es que se está reconstruyendo la historia, ¿no? Para conocer exactamente dónde están las zonas y qué características tenía en aquel entonces el planeta Tierra. Va a ser muy impresionante esto. Sí, había un dinosaurio relativamente pequeño que era el Protoceratops. Ese tendía a hacer ese tipo de nidos, pero ese evoluciona luego y se vuelve en ese dinosaurio gigante de 3 cuernos, que era el capaz de enfrentarse al tiranosaurio, porque tenía unos cuernos muy, muy agudos y la capacidad de embestir. Entonces no era fácil de derribar. Si tuviéramos la conciencia de lo que significan 70 millones de años, pero no lo podemos imaginar. Ahora han creado muchos programas virtuales en donde, basándose en la reconstrucción de los fósiles y todos estos huesos que se encuentran, o hasta vestigios de mordidas de estos animales o de huellas, toda esa información de cómo vivirían los dinosaurios, cómo han de haber vivido los dinosaurios en su momento. Y es bien interesante porque hasta hacen una especie de interacción entre los diferentes tipos, los que podían volar, los que eran herbívoros, los que eran carnívoros, los que eran más pacíficos, los que eran muy violentos, y te dan una idea. Incluso ahora en los juegos que utilizan los niños para su diversión, el mentado Xbox y otros, de toda la investigación que hay detrás, y que mucha es certera, porque se basan en datos reales de cómo era la convivencia entre estos animales.